Parte 1. El perfume metálico del miedo y la adrenalina. El conocido perfume metálico del miedo y la adrenalina había vuelto a mí, agudo, inoportuno, irreconocible al instante después de 2 años de silenciosa y rastrera ansiedad. Era un olor que pertenecía a la madrugada, al frío resplandor de una pantalla de teléfono y a la espantosa sensación de hundimiento que me anunciaba que el mundo que había construido con tanto esmero estaba a punto de hacerse añicos. 6 años. 6 años habíamos dedicado a levantar esta vida, ladrillo a ladrillo compartido. Las risas, los viajes, el silencioso confort de saber que por fin alguien veía mi alma. Y ahora los cimientos se sentían como arena en mis manos, arena que se escurría. Todo había comenzado de una forma tan inocente, o eso me convencí a mí misma en aquel momento. Llevábamos apenas 2 años juntos, yo, Sofía, con 27, y Mateo, con el mismo tiempo, ambos rebosantes de ese optimismo sin aliento de la temprana madurez, ese que te hace creer que el amor es suficiente para conquistar cualquier problema de plomería y cada horario compartido de lavandería. Pero el ritmo cambió. El baile íntimo y temerario que solíamos compartir, ese que nos hacía sentir que el mundo se detenía solo para nosotros, se hizo lento, luego vacilante y al final se detuvo casi por completo. Nuestra relación sexual no es que solo se redujera, se evaporó como la niebla matutina sobre la sabana de Bogotá, dejando a su paso un residuo de silencio incómodo. Cuando yo le preguntaba con una voz casual, «Oye, ¿todo está bien entre nosotros?», él se ponía inmediatamente a la defensiva. No era una defensiva de conversación adulta y tranquila, era esa actitud defensiva de portazo en la cara, un repentino muro de resentimiento gélido que me hacía sentir que la ofensa la había cometido yo. «Estás dándole demasiadas vueltas a las cosas, Sofía», me espetaba, con un tono cortante o «solo he estado estresado con el trabajo, ¿por qué siempre tienes que hacer que todo se trate de nosotros?». Era suficiente para silenciarme, suficiente para que me sintiera la necesitada, la irracional, la que siempre estaba pidiendo de más. Pero esa sensación visceral, ¡ay, la sensación visceral! Es un susurro primitivo, oscuro, que una mujer, una persona, ignora bajo su propio riesgo. Me arañaba, noche tras noche, envolviéndose alrededor de mi pecho y exprimiéndome el aliento. «Paranoia», me decía a mí misma. «Estás destrozada, estás proyectando tus fracasos pasados en él». Pero el silencio en nuestra cama, esa forma repentina y casi frenética con la que él acercaba el teléfono a su cuerpo cuando yo entraba en la habitación, era demasiado ruidoso, demasiado obvio. No estoy orgullosa de lo que hice después. En todas mis relaciones anteriores había tenido una regla de oro, casi sagrada: jamás revisar el teléfono de mi pareja. Es la violación definitiva, la admisión de que la confianza ya está muerta y enterrada. Pero mi instinto ya no solo susurraba, estaba gritando a todo pulmón. Una mañana de martes, él estaba en la ducha, el agua caliente corriendo fuerte y constante, con ese sonido que lo inunda todo. El teléfono estaba sobre la mesita de noche, con la pantalla hacia arriba. Lo tomé entre mis manos. Me temblaban tanto que casi se me cae, y un escalofrío me recorrió la espalda a pesar del calor que emanaba del baño. Mi corazón era un tambor frenético contra mis costillas. Evité los lugares habituales. No había mensajes de texto condenatorios, ni DMs en redes sociales. Pero entonces lo vi. Múltiples inicios de sesión para WhatsApp. ¿Quién en estos tiempos, en un país como Colombia donde casi todo el mundo usa las mismas aplicaciones sociales,
necesita múltiples cuentas de WhatsApp. Se sintió instantáneamente, profundamente mal. Era una huella digital que simplemente no encajaba en la escena de nuestro hogar. Era el agujero negro de nuestra confianza. Cuando él salió de la ducha, con la toalla atada bajo la cadera, el cabello echado hacia atrás, luciendo fastidiosamente apuesto, yo estaba sentada al borde de la cama con el teléfono en mi regazo. No grité, no acusé. Mi voz era una línea plana, muerta, sin matices ni emoción. ¿Con quién estás hablando en ese WhatsApp?, le pregunté, sintiendo el vacío en mi propio pecho. Él se congeló. Esa es la única palabra. Su cuerpo se puso rígido. La sonrisa que estaba a punto de ofrecerme se evaporó en el aire húmedo, y sus ojos se vidriaron al instante con un pánico que no pudo ocultar por más que trató de controlarlo. ¿De qué estás hablando?, preguntó, intentando sonar casual, pero su voz se quebró en la última palabra, un agudo chillido que lo traicionó. Levanté el teléfono, mostrándole la pantalla, un testigo mudo de su traición. Múltiples inicios de sesión, Mateo. ¿Por qué?, exigí saber, con la voz firme a pesar del terremoto que sentía dentro. Caminó lentamente hacia mí, recogió el teléfono y se dio la vuelta. Se movió el nudo de la toalla nerviosamente, tomó una respiración profunda y temblorosa y luego pronunció la frase que hizo que mi sangre se helara por su absoluta y patética fragilidad, por su descaro. Es por aburrimiento. ¿Aburrimiento?, repetí, la palabra sabiendo a ceniza en mi boca. ¿Te estás conectando a múltiples cuentas secretas para curar el aburrimiento? ¿Tienes 12 años, Mateo? Sentí una risa histérica burbujear en mi garganta, pero la ahogué a fuerza. Justo en ese momento, el aire de la habitación se espesó en algo tóxico, irrespirable. Yo lo sabía. No era solo aburrimiento, era una cortina corrida sobre algo que él no quería que yo viera, algo mucho, mucho más grande. Y entonces, el repentino y teatral cambio de actitud. Se giró, con las lágrimas asomando en sus ojos, rápidas, listas y completamente devastadoras, dignas de una mejor telenovela latinoamericana. Comenzó a llorar, un sollozo desgarrador, jadeante, que hacía temblar todo su cuerpo. «Tengo miedo», logró articular, con la voz rota. «Tengo tanto miedo de que nuestra relación se vea afectada porque no confíes en mí». Fue una brillante, perversa, desviación. El foco de atención instantáneamente osciló desde su comportamiento sospechoso de vuelta a mi falta de fe. Él no era el ofensor, era la víctima de mi paranoia. Me sentí total y horriblemente destrozada. Verlo a él, mi amor, mi compañero, llorando porque yo lo había herido con mi sospecha, era demasiado para mi maltratada psique. Me derrumbé, caí en su trampa. Pensé que yo era el problema. Internalicé todo el asunto, la verdad. Silenciosa, retraída, escudriñando constantemente mi propio comportamiento. ¿Acaso yo no era suficiente? ¿Había algo fundamentalmente malo en mí que lo empujaba a buscar consuelo en el vacío estéril del Internet? Él me miraba con preocupación, su mano descansando suavemente sobre mi hombro, preguntándome: «¿Estás dándole demasiadas vueltas otra vez, mi amor? Necesitas relajarte». Y le creí. Desesperadamente quise creerle. El alivio puro intoxicante de dejar la crisis atrás fue suficiente para alimentar la mentira. Desde ese día, ese terrible y crucial día, nuestra relación realmente despegó. Tuvimos una gran relación. El recuerdo del incidente se desvaneció en una vaga sombra de mi propia inseguridad.
Creamos memorias, buenas memorias. Había un océano de respeto, risas compartidas que me hacían doler el estómago, y me sentí total y completamente amada por él. Se convirtió en el compañero perfecto, atento, cariñoso, presente. Fue una actuación hermosa y convincente, digna de un Oscar. Avanzamos, incluso aceleramos. 4 años pasaron volando en un borrón de felicidad doméstica y éxito profesional en la bulliciosa Bogotá. Viajamos, planeamos el futuro, hablamos de tener hijos algún día. Y entonces, a principios de este año, 6 años de relación, ambos con 31, empezamos a hablar de matrimonio. Conversación real, de verdad, anillos, lugares, a quién invitar, todo ese ritual vertiginoso y maravilloso. Y fue entonces cuando todo regresó como una inundación. No fue un gotejo, fue la ruptura de una represa. El recuerdo de aquella mañana, los múltiples inicios de sesión de WhatsApp, la excusa patética, las lágrimas repentinas y manipuladoras, me golpeó con la fuerza de un impacto físico. Estaba sentada frente a él, en nuestro lugar favorito de brunch, la luz del sol entrando a raudales por la ventana, hablando de dónde podríamos ir de luna de miel, y me sentí físicamente enferma. La sensación visceral había vuelto, amplificada 100 veces. Ya no un susurro, sino un rugido ensordecedor. Mis manos estaban sudorosas, el mundo se inclinaba ligeramente sobre su eje. El pánico era absoluto, una claridad fría que atravesó 4 años de dichosa negación. Sabía que tenía que preguntarle de nuevo. Sabía que no podía caminar por un pasillo con este secreto negro y purulento enterrado bajo mi confianza. Esperé hasta que estuviéramos en casa, a salvo tras las puertas cerradas de nuestro apartamento en el norte de Bogotá. Él estaba doblando la ropa, tarareando una canción pop alegre e irritante. Entré en el dormitorio, mi voz plana de nuevo, desprovista de emoción, despojada de todo artificio. Necesitamos hablar de hace 4 años, lo de WhatsApp, le dije, y la simple mención lo hizo detenerse. Dejó de tararear, dejó caer la camiseta que estaba doblando, no me miró, pero pude ver cómo los músculos de su mandíbula se tensaban, una señal familiar de profunda angustia interna. No le di la oportunidad de inventar la historia de nuevo. No me mientas esta vez. No me digas que fue aburrimiento. No me digas que estoy dándole demasiadas vueltas. Solo dime la verdad. Se quedó allí por un largo momento, una estatua tallada en vergüenza y miedo. Cuando por fin levantó la vista, sus ojos estaban llenos de una agonía genuina, desgarradora, diferente a las lágrimas manipuladoras de antes. Esta vez el miedo no era por sí mismo, me di cuenta, sino por nosotros, por la inminente pérdida. Él lo admitió. Admitió haber estado hablando con gente online, WhatsApp, varias otras aplicaciones anónimas que yo ni siquiera sabía que existían, sexting, fotos, intimidad emocional que compartía con extraños mientras yo dormía a su lado. Toda una vida secreta, llevada a cabo en los rincones oscuros del Internet. Sin embargo, fue categórico en que nunca había habido una infidelidad física. Nunca había cruzado la línea a un encuentro en el mundo real. Siempre había estado contenido en el espacio digital, me aseguró. Agarré el marco de la puerta hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Físico o digital, la traición se sentía absoluta, una daga clavada en el corazón de nuestro compromiso. Dijo que lo estaba carcomiendo por dentro, mantener esto oculto durante tanto tiempo. Dijo que se sentía tan aliviado de por fin tenerlo a la luz. Pero escuchar la verdad brutal y clínica de que me había mentido, me había manipulado psicológicamente, el famoso gaslighting, y había mantenido una vida emocional y sexual paralela e ilícita durante meses, me destrozó. No solo dolida, eviscerada, vacía.
Pero aquí está la parte más extraña y confusa de toda esta historia imposible. Yo lo perdoné. No sucedió de inmediato, por supuesto. Hubo días de gritos, lágrimas, portazos y noches que pasé durmiendo a lados opuestos del apartamento. Sentía el impulso de correr, de quemarlo todo y empezar de cero. Pero el inmenso peso de 6 años, la profundidad de nuestra conexión, la buena persona que yo sabía que era él debajo del miedo y la adicción, me mantuvieron en su sitio. Me aferré a ese recuerdo de amor. Desde la confesión, hemos tenido un gran año. Viajamos, una especie de intento forzado y frenético de crear nuevos recuerdos no contaminados. Fuimos a varias bodas, viendo a otras personas comenzar su viaje, y la ironía era un dolor físico. Solo se lo conté a una persona, una amiga muy cercana que tuvo una experiencia similar con la que ahora es su esposa y que han seguido adelante para construir una vida hermosa con 2 hijos. Ella ha sido mi único apoyo, mi único salvavidas, porque una parte de mí, la parte tonta, la que todavía lo ama, también quiere protegerlo a él, protegerlo del juicio del mundo, protegerlo de la vergüenza que sé que lo está consumiendo. Él fue a ver a una psicóloga. Sigue yendo no solo por esto, sino por otras capas de ansiedad y problemas profundamente arraigados. Atribuyó la infidelidad a la búsqueda de validación externa, un intento desesperado y defectuoso de sentirse visto y poderoso, entrelazado con una adicción a pornografía que alimentaba la necesidad de novedad y secreto. Yo quiero reconciliarme, de verdad que lo quiero. Quiero sanar de este veneno, de esta cicatriz profunda y agonizante en nuestra historia. Se ha vuelto más fácil. El dolor inmediato y punzante se ha amortiguado a un latido bajo y persistente, pero sigue ahí. Algunos días son más bajos que otros. Algunos días un pensamiento errante, un vistazo rápido a su teléfono o un momento de silencio lo trae todo de nuevo. Y me siento absolutamente sola en esta situación imposible. Confío en él ahora, o al menos confío en el nuevo él, el que va a la terapia, el que por fin es honesto, el que está trabajando para desmantelar la arquitectura de mentiras que construyó. Pero el gaslighting y la manipulación de ese momento, la forma en que me hizo cuestionar mi cordura, la forma en que torció mi intuición en un fallo moral, eso realmente me ha impactado, sobre todo porque he tenido parejas en el pasado que eran continuamente así, parejas que desmantelaron sistemáticamente mi realidad. Pero sé que él no es así en su esencia. Es una persona completamente diferente en esta etapa de nuestra relación en comparación con cuando nos conocimos. Mucho más maduro, profundamente arrepentido, por fin transparente. No sé, esto es lo que busco al contar esta historia. Tal vez algo de guía, tal vez solo la catarsis de ponerlo todo allá afuera, limpio y sin barnizar. Lo siento por la extensión de la historia. Pero la verdad es, este es solo el principio de la historia. La verdadera historia, la de lo que sucede después del perdón, después de la confesión, esa es la historia que estoy viviendo ahora. Y es una historia mucho más complicada, oscura e incierta de lo que jamás pude haber imaginado. Fui ingenuo en pensar que la confesión era el final. Solo fue el prólogo. La pesadilla apenas estaba comenzando a desenvolverse. Parte 2. La arquitectura de la mentira. La verdad, una píldora amarga y dentada, había sido tragada, pero se negaba a sentarse en mi estómago. Se alojó en mi garganta, un punto de asfixia permanente, recordándome con cada respiración que el aire que tomaba ya no estaba completamente limpio. Perdón. Era la palabra que yo había ofrecido, el contrato que había firmado en el blanco y ardiente calor de su confesión. La desesperada forma de aferrarme a los 6 años de cosas buenas que habíamos construido. Pero el perdón no es amnesia. Es una elección diaria y agonizante de amar a una persona que ha reescrito fundamentalmente nuestra historia compartida. El silencio que se instaló después de los gritos fue el peor de todos.
no la calma pacífica de una reconciliación, sino el silencio pesado y estéril de una sala de hospital después de una cirugía crítica. Ambos estábamos vivos, sí, pero profundamente heridos, mirando fijamente las feas y visibles suturas que cruzaban nuestra relación. Él se estaba esforzando, Dios mío, se estaba esforzando. Dejaba pequeñas notas cariñosas, lavaba los platos sin que se lo pidieran, iniciaba conversaciones que no eran sobre la herida, sino sobre nosotros, nuestro futuro, nuestro próximo viaje a la costa caribeña, la ridícula película que vimos el año pasado. Estaba tratando de construir un andamio de normalidad alrededor de la estructura que se derrumbaba. Pero la paranoia, esa misma que él me había sacado a golpes psicológicos 4 años antes, esa misma que me había hecho creer que era mi disfunción, había regresado. Acorazada y sin piedad, se sentaba en mi hombro, un diminuto demonio venenoso que susurraba si mintió sobre el aburrimiento, si mintió sobre WhatsApp, si mintió durante 4 años sobre la base misma de tu confianza, ¿qué más es una mentira? La afirmación de que no hubo infidelidad física se convirtió en la nueva obsesión, el último y tenue hilo del que me agarraba. Era la única barrera entre una traición dolorosa y la aniquilación total de mi realidad. Él era categórico. Solo fue en línea, fue validación externa, fue una adicción, estaba contenido en lo digital. Pero las palabras validación externa ahora sonaban como un código aterrador, una explicación estéril y clínica para una violación íntima y desgarradora. Yo lo observaba, sentado al otro lado de la mesa, su perfil iluminado por la suave luz de la lámpara de la cocina, y trataba de reconciliar al hombre sincero y arrepentido que veía con la persona secreta y doble que pasaba las noches persiguiendo satisfacciones anónimas en la oscuridad. Esta vez mi depresión era diferente. No era la tristeza que se volvía hacia adentro y me culpaba a mí misma de hace 4 años. Era una tristeza fría, analítica, un profundo agotamiento intelectual que nacía de tener que vigilar constantemente mi propia realidad. Me sentía absolutamente sola, no porque él estuviera físicamente ausente, sino porque había demostrado ser capaz de existir en un universo paralelo, uno donde yo era el personaje principal de su vida doméstica, mientras él era el aventurero antihéroe de su vida secreta. Las sesiones de terapia de pareja comenzaron 2 semanas después de la confesión. Yo las odiaba. Eran necesarias, lo sabía, un paso prescrito en el camino hacia la reconciliación, pero se sentían como una autopsia clínica de mi vida amorosa. La habitación era insípida, el sofá áspero, y la terapeuta, una mujer tranquila y extrañamente neutral llamada doctora Elena, usaba palabras como mecanismo de afrontamiento, estilos de apego y respuesta al trauma para diseccionar el desorden crudo y sangrante de mi corazón. En una sesión, él por fin articuló el porqué, o su versión del porqué. Yo me senté, con los brazos cruzados, observándole luchar por formar las palabras. Me sentía invisible, dijo, con la voz pastosa por la vergüenza. No por ti, no por nosotros, sino simplemente invisible en el mundo. Y la tensión inmediata y sin ataduras que obtuve de extrañas fue como una solución temporal, una droga. Me hacía sentir potente. Y el secreto, el hecho de que lo estaba logrando, eso me daba control. La doctora Elena sintió lentamente. Me miró, su mirada simpática pero firme. Control y validación externa. Y para ti, se volvió hacia mí. El impacto se agrava por el gaslighting anterior. El trauma no solo es la traición, sino los 4 años de duda de ti misma. Confiaste en tu intuición y él deliberadamente la socavó. Eso es una violación profunda. La palabra gaslighting, pronunciada en voz alta, legitimada por una profesional, me golpeó con una fuerza asombrosa. No era solo un término dramático de moda, era un descriptor clínico para el abuso psicológico que había sufrido. Sentí una oleada de furia fría, no solo por el engaño, sino por la crueldad deliberada de la manipulación,
las lágrimas calculadas que había usado para convertirme en la villana de mi propia sospecha. Esa noche, después de la sesión, no pude dormir. Me levanté, fui a la cocina y miré por la ventana la geometría distante y brillante de las luces de Bogotá. 4 años de duda de mí misma. Seguí repasando la línea de tiempo en mi cabeza, una revisión frenética y forense de nuestro pasado. La actitud defensiva, las excusas, la mentira descarada del aburrimiento. No fue solo un momento de debilidad, fue una campaña sostenida de engaño. Y entonces, el pensamiento silencioso y escalofriante se materializó. ¿Qué pasa si la primera mentira, la mentira del aburrimiento de hace 4 años, era sobre algo completamente diferente, algo mucho peor que el sexting que él confesó? La infidelidad que él admitió había comenzado, según él, alrededor de la marca de los 2 años. Pero ¿qué pasaba si el pánico inicial, los múltiples inicios de sesión de WhatsApp eran en realidad una reacción de pánico a una infidelidad física que estaba terminando, o una que él estaba aterrado de que yo descubriera? Los 4 años posteriores de comportamiento de pareja perfecta podrían haber sido un sofisticado y súper vigilante encubrimiento. El sexting que confesó este año podría ser solo una versión digital y a menor escala de la traición que realmente estaba tratando de ocultar del pasado. El secreto menos dañino ofrecido para proteger el que era verdaderamente catastrófico. Mi mente lógica gritaba: «¡Detente! Él confesó. Está en terapia. Estás entrando en espiral». Pero la voz del mecanismo de autoprotección traumatizado era más fuerte. Te mintió en la cara durante 4 años y te vio hundirte en la depresión, sabiendo que él era la causa. No puedes confiar en su versión de la verdad. Empecé a investigar, no con confrontación, sino con sigilo tranquilo y meticuloso. Una detective trabajando en el caso más frío, el caso de mi propia vida. Sabía que su teléfono actual estaba limpio, su comportamiento ahora transparente, pero necesitaba encontrar los fantasmas digitales del pasado. Era una búsqueda moralmente turbia, un acto que se sentía casi tan violatorio como su engaño, pero mi necesidad de la verdad completa y sin barniz triunfó sobre toda ética. Empecé a pequeña escala, con el computador que compartimos hace 4 años, ahora relegado al armario del cuarto de invitados. Era lento, polvoriento y agonizante de encender. Las primeras horas fueron un recorrido vertiginoso por historiales borrados, archivos encriptados y el equivalente digital de callejones sin salida. Pero él no era un genio de informática. Era solo un hombre asustado tratando de cubrir sus huellas. Recordé algo de lo que se había quejado por aquel entonces, un fallo con la sincronización de su cuenta de Google. Había iniciado sesión en un perfil de navegador secundario, en el viejo computador, y se había olvidado de cerrar sesión correctamente antes de borrar el principal. Era una posibilidad remota. Pasé la noche siguiente encorvada sobre la pantalla brillante, mi corazón un durdo latido rítmico contra mis costillas, navegando por el laberinto arcano de su antiguo perfil secundario de Google, y allí, enterrado en profundo en una copia de seguridad en la nube, vieja y rara vez usada, encontré un caché de chats y correos electrónicos antiguos y fragmentados, cosas que claramente pensó que se habían ido para siempre. La mayor parte era exactamente lo que había descrito: sexting, fotos explícitas y la charla vacía y narcisista de aventuras digitales anónimas. Pero un hilo era diferente. No era explícito, era administrativo. El chat era con alguien cuyo nombre solo estaba inicializado, A.R. Y el tono era ligeramente profesional, ligeramente familiar. Abarcaba solo unos pocos días, justo antes de que yo revisara su teléfono la primera vez. Los mensajes no eran coquetos, eran de logística. A.R. 2:17 p.m. ¿Estás seguro de lo del martes? Necesito saber antes de reservar la sala de conferencias. Parece discreto. Su respuesta, 2:20 p.m. Sí, 100%. Martes a las 4. La excusa habitual está bien. Solo nosotros. A.R. 2:22 p.m. De acuerdo. Reserva confirmada en el Regencia. Solo el café. Recuérdalo. Café, sala de conferencias, Regencia.
Las palabras eran tan clínicas, tan ordinarias, que gritaban su propia siniestra anormalidad. El sexting digital no requiere una sala de conferencias ni una reserva en un lugar llamado La Regencia. No requiere una excusa. Ese tipo de lenguaje logístico y cuidadoso está reservado para interacciones del mundo real, para reuniones discretas que requieren privacidad física y una coartada coordinada. Mis manos temblaban de nuevo, pero esta vez no era miedo lo que me recorría. Era una certeza gélida y absoluta. Había vuelto a mentir. La confesión, la versión limitada, digital y manejable, era una verdad parcial, diseñada para cubrir la transgresión física más profunda que había ocurrido hacía 4 años. El recuerdo de él llorando, «Tengo miedo de que nuestra relación se vea afectada porque no confías en mí», ahora se reproducía en mi mente como una película horrible, la banda sonora de una maniobra psicológica perfectamente ejecutada. Las lágrimas no eran por mi falta de confianza, eran por el terror absoluto a que yo descubriera la reunión en el Regencia. Cerré el portátil, mis dedos dejando huellas sudorosas en el plástico polvoriento. No lo confronté de inmediato. No podía. Necesitaba más. El viejo trauma era ahora mi arma. Él me había enseñado a esperar, a sonreír a pesar de la sospecha, a ser la pareja perfecta e insospechada. Necesitaba saber quién era AR y si el Regencia era un hotel. Hice una búsqueda rápida en Google de mi propio teléfono, limpio, filtrando el historial. El Regencia. No era una cafetería local, era un hotel boutique de lujo en el centro de Bogotá, conocido por sus discretas suites de negocios y sus salas de conferencias para estancias cortas. Un lugar perfecto para una cita profesional y furtiva. Había encontrado la primera grieta real e innegable en su narrativa cuidadosamente construida. La herida emocional de la aventura digital era profunda, pero esto era la introducción de un nuevo y horrible elemento, una cita física deliberada sobre la que él había mentido durante 4 años, y luego había agravado la mentira al confesar solo el crimen menor. El hombre con el que planeaba casarme no era solo un adicto que buscaba validación, era un engañador calculado y de larga duración que todavía estaba racionando la verdad. Al día siguiente, comencé a investigar a AR. No pude encontrar un nombre completo, pero en el mismo caché fragmentado de datos antiguos, encontré un único y breve hilo de correo electrónico de AR para él, un contacto de trabajo reenviado, que contenía un bloque de firma completo. Adriana Rojas, directora senior de marketing, una empresa local reconocible en Colombia. Adriana Rojas. El nombre resonó en la vasta vacidad de mi monólogo interno. Ella no era una foto anónima o una fantasía digital fugaz. Era una colega o una conocida profesional, alguien que él había conocido, alguien con un trabajo real, una vida real y una razón física real para estar en una sala de conferencias en el Hotel Regencia. Había encontrado la primera grieta real e innegable en su narrativa cuidadosamente construida. La herida emocional de la aventura digital era profunda, pero esto era la introducción de un nuevo y horrible elemento, una cita física deliberada sobre la que él había mentido durante 4 años y luego había agravado la mentira al confesar solo el crimen menor. El hombre con el que planeaba casarme no era solo un adicto que buscaba validación, era un engañador calculado y de larga duración que todavía estaba racionando la verdad. Al día siguiente, continué manteniendo la fachada de reconciliación. Salimos a cenar y lo escuché hablar de su último avance en terapia, de cuánto estaba aprendiendo sobre sus patrones de evitación. Y sonreí. Reí. Le dije lo orgullosa que estaba. Yo era una actriz brillante, una maestra del engaño. Irónicamente, gracias al hombre sentado frente a mí, el hombre que me había entrenado en el arte de ocultar un secreto devastador. Pero por dentro estaba formulando un plan. La reconciliación era una mentira. El perdón era un escudo temporal. Ya no buscaba orientación o consuelo,
Buscaba justicia o al menos la verdad final y sin adulterar. Necesitaba saberlo todo sobre Adriana Rojas y necesitaba saber la verdadera cronología de su engaño. El thriller psicológico acababa de cambiar de marcha. La víctima ahora era la investigadora. Recuerdo que lo miré a la cara mientras hablaba, viendo las líneas de remordimiento y fatiga, y pensé, todavía me estás mintiendo, todavía estás protegiendo la peor versión de la verdad. Y la aterradora realización era que yo estaba haciendo exactamente lo mismo. Estaba mintiendo sobre mi perdón, estaba ocultando mi investigación. Éramos dos extraños atrapados en una relación, cada uno ocultando un secreto devastador del otro. El suyo, la traición pasada, y el mío, el conocimiento frío y absoluto de ella. Esa noche, acostada junto a él, el hombre que me había amado y manipulado y confesado y mentido de nuevo, hice un voto silente. No caminaría por ese pasillo, no hasta que tuviera cada pieza de la verdad cruda y completa en mis manos. La lucha por mi cordura y mi vida apenas comenzaba, y se sentía como un descenso a un pozo frío y oscuro, pero en el fondo, lo sabía, estaba lo único que importaba, la verdad absoluta, y estaba dispuesta a destruirlo todo, incluido mi propio corazón, para encontrarla. El siguiente paso era llamar a mi amiga, la que también había sido traicionada, no por consuelo, sino por ayuda técnica. Ella era mi única aliada en esta guerra silente y desesperada. Ella era la que podía ayudarme a convertir el hilo de AR en una historia completa. Parte 3. La frialdad de la auditoría forense. Mi amiga, Clara, la misma que había navegado su propio viaje traicionero a través de la infidelidad y había emergido más fuerte, con una esposa y 2 hijos, era la única persona en quien confiaba con la verdad ahora. La llamé al día siguiente, no buscando un hombro para llorar, sino las herramientas frías y duras de la guerra. Necesitaba su experiencia técnica. Ella tenía un pasado en forense de ciberseguridad, una habilidad que irónicamente había perfeccionado durante su propio periodo de agonizante duda. No empecé con toda la historia, empecé con la necesidad, sin rodeos. Clara, necesito un fantasma, uno digital. Necesito saber cómo rastrear a alguien que cree que ha borrado sus huellas. Específicamente, necesito saber todo sobre una persona llamada Adriana Rojas y necesito encontrar la verdad sobre hace 4 años, no solo la historia que me contaron. Ella no se inmutó. No hubo shock ni juicio, solo una competencia acerada y tranquila que yo necesitaba desesperadamente. No necesitas un fantasma, dijo, con la voz baja y tensa. Necesitas una auditoría forense completa. Y tienes que tener cuidado, Sofía. Si él se entera, será otra capa de caos. Usa una línea encriptada. Vamos a configurar una máquina limpia. Durante los días siguientes, bajo la apariencia de trabajo y diligencias, comencé a ejecutar el plan de Clara. Compré un portátil anónimo y barato, instalándolo en el silencio polvoriento de la habitación de invitados. Clara me guió a través de lo básico, cómo usar búsquedas inversas de imágenes en las fotos fragmentadas que encontré, cómo cruzar el nombre Adriana Rojas con la base de datos corporativa de la ciudad de Bogotá, cómo buscar en archivos de la web oscura las aplicaciones de sexting extintas que él había mencionado, con la esperanza de extraer fragmentos de datos que él no había controlado. Cuanto más buscaba, más se encogía la narrativa inicial, esa sobre buscar validación externa y adicción a la pornografía, hasta convertirse en una mentira pulcra y fácilmente digerible. La historia real era un tapiz complejo y entrelazado de manipulación y secreto, que se extendía a lo largo de los años. Adriana Rojas. Los resultados de la búsqueda fueron rápidos y horriblemente ordinarios. 30 y tantos años, impecablemente estilizada, directora senior de marketing en una importante empresa, una imagen de éxito profesional, alguien que parecía pertenecer a una sala de juntas en el Regencia, discutiendo ganancias trimestrales, no a una cita furtiva. La absoluta normalidad de su vida hizo que la traición se sintiera más pesada,
más real, menos como un error anónimo y único. Ella no era una vía de escape, era una elección planeada. Encontré fotos antiguas de ellos, no juntos, sino en los mismos eventos de networking de la empresa, fotos etiquetadas hace años en LinkedIn. Tenían una historia, una proximidad profesional que hacía que la logística de la reunión en el Regencia fuera escalofriantemente fácil de ejecutar. No fue un lapso repentino e imprudente, fue una aventura nacida de oportunidad y sostenida por planificación. Sin embargo, el descubrimiento más perturbador provino de la cuenta secundaria de Google olvidada. Encontré una serie de registros financieros, pequeños pagos recurrentes realizados a una cuenta bancaria privada y no descriptiva, etiquetada solo como tarifa de consultoría. Comenzaron exactamente 4 años atrás, justo cuando nuestra vida sexual se había reducido significativamente y mi paranoia estaba en aumento. Continuaron intermitentemente durante casi un año y luego se detuvieron abruptamente alrededor del momento en que él comenzó su actuación de pareja perfecta. Tarifa de consultoría. La cantidad total era insignificante para nuestros ingresos generales, pero el hecho de que él hubiera creado un flujo de pagos separado y ofuscado sugería más que una aventura rápida. Sugería un esfuerzo sostenido, tal vez incluso un enredamiento financiero, cubriendo viajes, regalos o incluso un pago por discreción. La premeditación pura del engaño financiero fue una bofetada fría y dura en la cara de mi supuesto perdón. Yo sabía que necesitaba verlo desmoronarse por completo, obligarlo a confesar la infidelidad física, el gaslighting, el engaño financiero, todo. Ya no podía vivir con la verdad parcial. Era peor que no saber nada. Decidí orquestar la confrontación, no en el calor de una discusión, sino deliberadamente, calma, usando la verdad como un cirujano usa un bisturí. Preparé mi evidencia, una carpeta de capturas de pantalla, el registro del Regencia, los registros de tarifa de consultoría. No imprimí nada, todo se mantuvo digital, protegido con contraseña en el portátil desechable. El día que elegí fue un viernes. Él llegó a casa tarde, pero feliz después de su sesión con la doctora Elena, hablando de cómo estaba progresando y aprendiendo a ser vulnerable. Yo estaba sentada en el sofá de la sala, con la mesa de centro despejada. Él no sintió el cambio en la atmósfera hasta que hablé. Necesitamos cancelar a la organizadora de bodas, dije, con la voz plana, desprovista de calor. Se detuvo a mitad de la frase. Una sonrisa esperanzada se congeló. ¿De qué estás hablando, Sofía? ¿Por qué? Porque continué mirándolo directamente a los ojos. No puedo casarme con un hombre que todavía me está mintiendo. Inmediatamente se puso a la defensiva, el muro familiar levantándose. Te lo dije todo. ¿Qué es esto? ¿Estás dándole vueltas otra vez? La pura audacia de que usara estas palabras exactas y manipuladoras, ¿estás dándole vueltas otra vez? Después de todo lo que habíamos pasado, después de su confesión del gaslighting, rompió algo frágil dentro de mí. No, dije, no estoy dándole vueltas. Estoy pensando exactamente lo correcto. ¿Recuerdas a Adriana Rojas? El color se drenó instantáneamente de su rostro. No fue una realización lenta, fue un shock físico, como si le hubiera golpeado. No preguntó, ¿quién es esa? Simplemente se congeló, su respiración atrapada en su garganta. Él sabía exactamente quién era ella. Ambos nos quedamos sentados en un silencio prolongado y agonizante. El tic-tac del reloj de repente ensordecedor. Esta vez no lloró. Solo miró al suelo, sus hombros caídos en una derrota total. Esperé. No presioné. Dejé que el nombre flotara en el aire, espeso y envenenado, obligándolo a enfrentar el fracaso total de su verdad selectiva. Celo del Regencia, dije por fin. Mi voz, apenas un susurro. La sala de conferencias. La excusa del café. Y celo de los pagos de tarifa de consultoría. No fue solo en línea. No fue solo el aburrimiento que reclamaste hace 4 años.
Fue físico. Te encontraste con ella. Mentiste sobre ello entonces, y volviste a mentir sobre ello cuando confesaste este año. Finalmente levantó la vista, sus ojos vidriosos con lágrimas no derramadas, pero esta vez, las lágrimas no eran por mí, eran por el colapso de su defensa final. Solo fue 2 veces, logró articular. Las palabras atrapadas en un sollozo que ahora era genuino, desordenado y desesperado. Fue antes de lo digital. Fue un intento de sentir algo. Fue horrible. Me odié a mí mismo. Por eso detuve lo físico y solo seguí con lo digital. Solo 2 veces. La racionalización era tan patética, tan inadecuada, que casi me hizo reír, como si 2 encuentros físicos fueran de alguna manera perdonables porque la subsiguiente traición digital fue más frecuente. Pero, ¿por qué?, susurré. El agotamiento de 4 años luchando por la verdad pesando sobre mí. ¿Por qué no me lo dijiste este año? ¿Por qué admitir el sexting, pero mantener este secreto? Enterró su rostro entre sus manos, su voz amortiguada por la vergüenza. No pude decirte toda la verdad. Estaba aterrado. Lo digital se sentía manejable. Se sentía como algo que podrías perdonar. Si admitía la parte física, sabía que me dejarías. Sabía que nos destruiría por completo. Tenía que proteger la oportunidad que teníamos. Tenía que proteger mi oportunidad de ser perdonado. La verdad cruda y narcisista. No me había estado protegiendo del dolor. Había estado protegiéndose a sí mismo de las consecuencias. Su confesión del sexting no fue un acto de honestidad radical. Fue un riesgo calculado. Una incisión quirúrgica de la verdad menos dañina para salvar al paciente completo. El gaslighting, los 4 años de dichosa negación, todo fue un mecanismo de defensa, un encubrimiento de las 2 veces que se encontró con Adriana Rojas en el Regencia. Me levanté. Ya no podía sentarme en esa habitación. El aire estaba demasiado denso de mentiras. No sé quién eres, dije, caminando hacia el dormitorio. La persona que amo es la que hizo memorias, tuvo risas y mostró respeto. La persona que estoy mirando es un mentiroso calculador que me vio pensar que me estaba volviendo loca solo para salvarse a sí mismo. Se puso de pie a toda prisa, extendiendo la mano hacia mi brazo. «No te vayas, por favor. Por fin te lo estoy contando todo. Ya salió. Podemos superar esto. La terapia». Retiré mi brazo. La terapia, el remordimiento, el esfuerzo que había estado haciendo, todo ahora estaba contaminado por el conocimiento de que había estado en terapia por la razón equivocada. Estaba trabajando en su adicción mientras aún ocultaba la mentira física central. Lo único que ha salido es el hecho absoluto de que eres fundamentalmente indigno de confianza. Tuviste 4 años para decírmelo. Luego tuviste 6 meses después de la primera confesión. Aún estabas racionando la verdad. Entré en el dormitorio y saqué una maleta pequeña del armario. No lo estaba dejando a él. Estaba dejando el apartamento. Necesitaba espacio para pensar, para separar su remordimiento genuino por la aventura digital y sus problemas generales, de su engaño calculado, la aventura física y el encubrimiento. «¿A dónde vas?», preguntó, su voz quebrándose con terror puro y sin adulterar. «Voy a casa de Clara», dije, empacando solo lo esencial. «Y voy a empezar a creer finalmente en mi instinto, en lugar de tratar de salvar el tuyo. Necesito averiguar quién soy cuando no estoy siendo manipulada». La puerta se cerró detrás de mí. El sonido final. Absoluto. El tranquilo caos de mi propia creación era mejor que la mentira sofocante de su reconciliación fabricada. Conduje durante la noche, las luces de la ciudad de Bogotá dibujándose en rayas de color abstracto.
por fin, aterradoramente libre de la ilusión. La historia acababa de pasar de un drama psicológico a una crisis existencial en toda regla. Y yo sabía, con una certeza que se asentó dentro de mis huesos, que no iba a regresar hasta que la verdad estuviera completamente excavada. El siguiente movimiento era mío. Parte cuarta. El contrato de transparencia radical. El cuarto de invitados de Clara no era solo un lugar para dormir, era un santuario de claridad fría y clínica. Ella no me presionó para que le diera detalles, conociendo la agonía de tener que relatar la traición. En su lugar, me ofreció apoyo práctico e inmediato, una testigo robusta y silenciosa de la demolición de mi vida. Me ayudó a crear una línea de tiempo, un gráfico visual y objetivo de su engaño, la retirada emocional inicial y la actitud defensiva en la marca de los 2 años, el gaslighting y las lágrimas que me hicieron sentir como el problema, los 4 años de estabilidad perfecta y performativa, la confesión de la infidelidad digital en la marca de los 6 años, y ahora la admisión final y desgarradora de la aventura física con Adriana Rojas. Verlo mapeado en blanco y negro fue brutal. No fue un error, fue un patrón, una meticulosa arquitectura de mentiras construida capa por capa. Pasé los primeros días simplemente tratando de reconectarme con la persona que era antes del gaslighting, la que confiaba en su instinto, la que sabía, en el fondo, que cuando algo se sentía sospechoso, generalmente lo era. Recordé la depresión aplastante, la duda de mí misma, el bucle interminable de pensar que algo andaba mal conmigo. La amargura no era solo por el engaño, era por la guerra psicológica que había librado contra mi cordura para protegerse a sí mismo. No era solo un mentiroso, era un manipulador. Clara, a quien solo se le había contado la historia inicial, la digital, esa en la que buscaba validación externa y tenía una adicción a la pornografía, escuchó la actualización completa y devastadora sobre Adriana y el Regencia. Ella no se inmutó. «Hiciste lo correcto al irte, Sofía», dijo, tendiéndome una taza de café recién colado, con ese aroma a café de la región andina que tanto me confortaba. No puedes construir un matrimonio sobre una verdad a medias, especialmente una en la que él todavía estaba decidiendo cuánto contarte. Estaba negociando tu perdón. Su análisis tranquilo era exactamente lo que necesitaba. Me ayudó a reinterpretar los últimos 4 años, no como un periodo de amor perfecto, sino como un periodo de mi propia recuperación emocional de un trauma que él había infligido y luego disfrazado magistralmente. Los buenos recuerdos, los viajes, las risas, la sensación de ser amada eran reales, pero también eran el escenario de una obra de teatro cuidadosamente construida. Pero la pregunta seguía siendo, ¿y ahora qué? Todavía tenía el peso inmenso y confuso de 6 años de amor genuino. Él no era un villano en su esencia, era profundamente defectuoso, sí, pero también era el hombre que había madurado con el tiempo, que era fundamentalmente diferente a la persona que cometió el acto por primera vez. Estaba en terapia, trabajando en sus problemas, la parte de mí que quería reconciliarse, la parte que quería sanar y seguir adelante, todavía estaba desesperadamente viva. Era más fácil algunos días que otros, pero la herida siempre estaba ahí, latente. Clara, que estaba felizmente casada después de su propio trauma de infidelidad, ofreció una perspectiva que yo no había considerado. La traición es el acto físico y el acto digital. Eso es una herida. Pero el gaslighting, esa es la parte que cambia tu estructura, Sofía. No puedes avanzar hasta que él entienda, de verdad entienda, el impacto de la manipulación en tu cordura. Y necesita demostrar que ahora puede manejar la verdad completa, incluso cuando es dolorosa para él. Sugirió una prueba final y absoluta, una reunión cara a cara, pero no en el apartamento, no en los confines de nuestra historia compartida. Un terreno neutral, tal vez incluso en la oficina de la doctora Elena, para forzar la rendición de cuentas total. Acepté. Lo llamé más tarde esa semana. Su voz era cruda, desesperada, llena del miedo real de que yo me hubiera ido para siempre. Preguntó dónde estaba.
Le dije que estaba a salvo, pero que aún no volvería. Dije, quiero hablar, pero solo delante de la doctora Elena. Necesito saber que lo que escucho es la verdad, no otra confesión estratégica. Aceptó al instante. La desesperación en su voz confirmó todo lo que yo necesitaba saber sobre su verdadero terror. La pérdida de mí, no el miedo a su propia falla moral. La sesión fue programada para la tarde siguiente. Entré en la habitación insípida y áspera, sintiéndome como una observadora en mi propia tragedia. Él ya estaba allí, con aspecto demacrado, llevando el peso de su culpa como un manto pesado. La doctora Elena, la árbitro tranquila y neutral, se sentó entre nosotros. Empecé, no con una acusación, sino con una declaración de hechos. La mentira sobre la aventura física, declaré, esa fue la gota que colmó el vaso. Pero el verdadero problema es el gaslighting. Durante 4 años me dejaste hundirme en la depresión. Me dejaste cuestionar mi cordura. Me dejaste creer que había algo fundamentalmente malo en mí a causa de tu secreto. Necesito entender eso, no el porqué del engaño, sino el porqué de la crueldad. Tomó una respiración temblorosa. El muro defensivo habitual no se levantó. Este era un hombre despojado, enfrentándose a la totalidad de sus acciones. No fue crueldad, susurró, aunque yo sabía que lo era en efecto. Fue miedo, miedo puro y egoísta. Estaba tan aterrorizado de perderte después de lo físico con Adriana. Pensé que si tan solo pudiera actuar como la pareja perfecta, si pudiera hacerte creer que éramos geniales, que el silencio cubriría la mentira. Cuando preguntaste por primera vez sobre WhatsApp y vi la oportunidad de desviar con mis lágrimas, funcionó también. Funcionó para salvarme. Y luego no pude parar. Cada vez que lo sacabas, cada vez que te cuestionabas a ti misma, yo simplemente reforzaba la narrativa de que tú eras la que era paranoica. Se volvió un reflejo. Era más fácil hacer que dudaras de ti misma que enfrentar la destrucción absoluta de mi propia creación. Lo miré, viendo de verdad la fragilidad esta vez, y me di cuenta. Su trauma emocional, la necesidad de validación externa, la adicción, era su motor, pero el gaslighting era su armadura. Él realmente no había estado actuando por malicia, sino por una profunda y narcisista autopreservación. Seguía siendo devastador, pero finalmente tenía un sentido enfermizo y coherente. La doctora Elena intervino suavemente. Este es el punto de ajuste de cuentas, dijo. Ambos tienen que reconocer que la base de su relación se basó en una mentira y manipulación durante 4 años. La única forma de avanzar, juntos o separados, es que tú, Sofía, creas verdaderamente que él nunca, bajo ninguna circunstancia, te permitirá cuestionar tu cordura de nuevo. Esto requiere transparencia radical, no solo sobre su teléfono, sino sobre su mundo interno. Lo miré y por primera vez sentí un destello de esperanza, pero era una esperanza fría y cautelosa. Si seguimos adelante, dije, mi voz pesada con la gravedad del contrato potencial, hay cosas no negociables. Terminas todos los lazos digitales y físicos con cualquier persona de tu pasado. Acceso completo y abierto, financiero y digital por un periodo de 5 años. Terapia individual semanal y terapia de pareja durante al menos el próximo año. Y finalmente, tienes que aceptar que tendré días malos, días en los que el gaslighting volverá y no confiaré en ti. En esos días, no te defiendas, no desvíes, solo mantén espacio para mi dolor y afirma mi realidad. Él asintió. Las lágrimas por fin corrían por su rostro, no las manipuladoras, sino las lágrimas de un hombre que enfrentaba una penitencia monumental. Acepto, dijo, cada condición. He arruinado la confianza. Es mi trabajo recuperarla. Salí de esa sesión sintiéndome totalmente agotada, pero extraña y profundamente más ligera. No le había dado una respuesta final, pero había establecido los únicos términos bajo los cuales la reconciliación era siquiera posible. El drenaje emocional de los últimos 6 años, la soledad de enfrentar esto sola, había sido abordado. Ya no lo estaba protegiendo a él, ni la ilusión de la relación. Estaba luchando por mi propia sanidad. La siguiente fase no trataba de perdón. Trataba del trabajo brutal y tedioso de reconstruir los cimientos.
Trataba de ver si una relación construida en una mentira podría alguna vez reconstruirse sobre el lecho de roca duro e inflexible de la verdad total. Todavía no estaba lista para volver a casa, pero estaba lista para comenzar la larga e imposible escalada hacia la sanación. La historia no terminaba en un gran y dramático florecimiento. Estaba comenzando de nuevo, en el silencio tranquilo y laborioso de la honestidad radical. El verdadero trabajo, el trabajo de dos personas rotas tratando de unir sus piezas, estaba a punto de comenzar. Parte 5. La lenta agonía de la reconstrucción. La reconciliación no comenzó con un beso o una botella de vino compartida, con la música de fondo que ambienta un reencuentro de novela. Comenzó con una hoja de cálculo. Fue idea de Clara, otra herramienta fría y necesaria para reconstruir la confianza. Necesitábamos rastrear los esfuerzos cuantificables, la prueba tangible de que su compromiso con la honestidad era más que solo palabras llorosas en la oficina de una terapeuta. La hoja era simple, columnas para sus notas de terapia individual semanales, no el contenido, sino las tareas, las ideas que estaba dispuesto a compartir, columnas para la transparencia financiera, sincronizaciones automáticas diarias de todas las cuentas a una aplicación conjunta que yo podía monitorear, y columnas para la responsabilidad digital, su teléfono, sus viejas cuentas de correo electrónico, su historial de redes sociales, todo ahora abierto y accesible. Era un contrato de confianza blindado, firmado con sudor y vergüenza. Los primeros meses fueron un estéril y agotador esfuerzo. Volvimos a vivir juntos en el apartamento en Bogotá, pero se sentía como si fuéramos compañeros de piso compartiendo un alquiler después de un accidente casi fatal. Cada noche tranquila, cada comida compartida, estaba marcada por el contrato tácito de mis condiciones. Él era meticulosamente obediente. Nunca cuestionó la necesidad de acceso. Registraba su sobriedad diaria de la adicción a la pornografía, reenviaba sus horarios de reuniones, hablaba proactivamente sobre sus luchas con la autocompasión y su miedo a mi próximo día malo. Su apertura era un contraste discordante con los años de secreto calculado. Era una persona diferente, más maduro, más presente, por fin luchando con las inseguridades centrales que habían impulsado su engaño. Pero la obediencia no es confianza. La confianza es un sentimiento que tiene que volver a crecer en la oscuridad, y mi paisaje interno seguía siendo un campo de batalla. Mis días malos eran frecuentes y feroces. A menudo atacaban sin previo aviso, un recuerdo repentino y agudo del gaslighting, un momento de silencio donde el susurro de «¿y si todavía está mintiendo?» comenzaba a taladrarme. Una noche nos estábamos preparando para la boda de un amigo mutuo, otra de las tantas a las que habíamos asistido ese año. Yo estaba parada frente al espejo, ajustándome el vestido, cuando el recuerdo de sus lágrimas manipuladoras de hace 4 años me golpeó. Recordé que estaba llorando, asustado de que nuestra relación se viera afectada porque yo no confiaba en él. Recordé sentirme horrible, pensando que yo era el problema. Me giré del espejo, mi corazón latiendo con fuerza, el perfume metálico del miedo de vuelta en el aire. «Todavía te acostabas conmigo, ¿verdad?», pregunté, mi voz plana, muerta. Durante esos meses, cuando estaba tan deprimida, cuando pensaba que algo andaba mal conmigo, ¿todavía me tocabas? ¿Todavía decías «te amo», sabiendo que te encontrabas con Adriana y hablabas con extraños en línea? Él dejó de abrocharse los gemelos de la camisa. La pregunta no era sobre el hecho de la traición, era sobre el horror nauseabundo y de proximidad cercana. «Sí», susurró, sus ojos cerrándose brevemente de dolor. Y fue la peor parte de todo. Me sentí como un monstruo. «¿Y preguntaste si estaba dándole vueltas otra vez?» Mi voz se elevó, una mezcla de dolor e ira. «¿Preguntaste eso mientras me mentías en la cara, viéndome desmoronarme?» Él no se defendió, no desvió,
Simplemente caminó hacia mí, pero se detuvo antes de tocarme, respetando la frontera de mi fragilidad. Tienes razón, dijo con la voz pastosa de la vergüenza genuina. Fue crueldad. Tengo que vivir con eso. Ya no tienes que vivir con la duda de ti misma, pero yo tengo que vivir con lo que le hice a tu mente. Lo siento muchísimo. Lo siento verdaderamente por la crueldad del gaslighting. Ese momento de admisión sin reservas, el reconocimiento del gaslighting como un acto independiente de crueldad psicológica, fue más curativo que cualquier entrada en una hoja de cálculo o sesión de terapia. Afirmó mi realidad, validó mi dolor y por fin, decisivamente, cambió el foco de su miedo a mi trauma. No asistimos a la boda esa noche. Nos quedamos en casa. Nos sentamos en el sofá, uno al lado del otro, sin tocarnos, y me permití llorar por completo la relación que había muerto, la construida sobre la ilusión de la confianza perfecta. La reconciliación, me di cuenta, no se trataba de salvar la vieja relación, se trataba de crear una nueva, radicalmente honesta, de las cenizas de la anterior. Yo sabía en el fondo que el potencial de sanación estaba ahí. Confiaba en la nueva versión de él, la que estaba trabajando para desmantelar sus propios patrones destructivos. Pero el impacto de la manipulación, el gaslighting, esa era la cicatriz que permanecería, el recordatorio constante en las noches silenciosas de Bogotá. Mi amiga Clara, mi único apoyo en esta guerra privada, me recordó que la curación no es lineal. Se vuelve más fácil, pero algunos días siguen siendo más bajos que otros. Todavía me sentía absolutamente sola en la lucha por procesar el trauma, incluso con su audiencia total. Pero ya no lo estaba protegiendo. Estaba priorizando mi propia paz. No volvimos a hablar de los planes de matrimonio durante mucho tiempo. Los anillos, los lugares, el futuro. Todo se sentía secundario a la dolorosa y diaria excavación de la verdad. Pero un tranquilo domingo por la mañana, casi un año después de la confesión final, me trajo una pequeña caja sellada. No era una caja de anillo. Era una caja que contenía un diario nuevo y una pequeña piedra desgastada, un trozo de obsidiana oscura, casi negra. «Quiero que tengas esto», dijo, con la voz suave. «El diario es para los días malos. Escribe todo, tu paranoia, tu sospecha, tu dolor. No lo filtres para mí, y la piedra es un recordatorio. Yo soy la roca ahora, no la mentira. Si sientes la necesidad de entrar en espiral, sujeta la piedra y sabrás que tu realidad está afirmada. Estoy aquí, presente y transparente». Fue el gesto de rendición de cuentas más profundo que pudo haber ofrecido. No flores, ni joyas, sino un ancla física para mi cordura, un testimonio de los años que había pasado socavándola. Todavía no sé cuál será el resultado final. Todavía estamos en las trincheras, luchando por cada centímetro de confianza recuperada. Estamos navegando por la verdad, toda la verdad, sin barnizar, fea. Pero la abrumadora soledad que una vez me consumió ha retrocedido, reemplazada por la determinación tranquila y feroz de dos personas que eligieron mirar directamente los escombros y comenzar a construir algo real, incluso si está marcado por cicatrices. La historia ya no es un thriller psicológico de engaño, es un drama lento y agonizantemente hermoso de reconstrucción, una radionovela de la vida real en la que el amor, por fin, tiene una oportunidad justa de ganar, siempre y cuando la verdad absoluta se mantenga como el cimiento inquebrantable. El malvado egoísmo de Mateo y su manipulación recibieron su castigo con la destrucción de su fachada perfecta. Mi recompensa fue la recuperación de mi cordura, la validación de mi instinto y la promesa de una vida construida sobre el único fundamento sólido que queda, la verdad, por dolorosa que sea. El happy ending no es un matrimonio de cuento de hadas, sino la paz mental y la dignidad recuperada.